Te cuento algo que tiene que ver con el cálculo de estructuras. Estoy un poco molesto. He invertido mucho dinero en módulos de conexiones. Nunca encuentro la conexión que necesito. Siempre me falta algo. Incluso pensaba que en las estructuras más livianas y eficientes que hacemos hoy, debo considerar el estado de deformación de la conexión dentro de la estructura. Quisiera hacer mis propios módulos de conexiones de cualquier forma, que les pueda incluir en el modelo de la estructura, incluso aprovechar el cálculo plástico y además considerar pandeo de partes de conexiones para poder hacerlas más livianas. Te invitamos a este taller para analizar y pensar juntos todo esto. Regístrate ahora, no tiene cargo y los cupos son limitados. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Hoy les traemos un nuevo video con RFM 5 hablando sobre las conexiones, ¿sí? Como ustedes ya saben, en RFM podemos modelar, analizar y dimensionar prácticamente cualquier tipo de estructura con cualquier material, pero hoy nos vamos a meter en una de las facetas más interesantes del software, que es hablar de conexiones. Como ustedes ya saben, tener la capacidad de modelar con elementos barra, elementos superficie, elementos sólidos es la que nos permite llegar a los niveles de modelación por ahí más detallados y poder crear justamente y materializar la conexión por elementos finitos en 2 y en 3D. Lo que vamos a ver hoy es, más allá de poder crear la conexión, trabajar justamente con la parametrización de conexiones. Ustedes saben que modelar semejante conexión por ahí y aplicarla solamente cuando ciertos ángulos pueden justamente coincidir, nos sería un poco tedioso tener que crear la misma conexión 10, 15, 20 veces. Entonces, cuando nosotros trabajamos con conexiones, generalmente lo que hacemos es también acoplarla con parámetros. Los parámetros son una lista de variables, en definitiva, que nos permiten saber que cada coordenada de cada punto o cada diámetro de círculo o cada espesor de superficie, los resortes, ¿sí?, o un procedimiento normativo paramétrico, lo podemos incluir dentro del programa sin tener que estar programando ni aprendiendo lenguajes de programación. Simplemente es trabajar con una variable y de esa manera ir cambiándoles los parámetros. De esa manera, si se fijan, si yo activo las cotas por acá, por ejemplo, las acotaciones, de esa manera imagínense ustedes poder dibujar o modelar una sola vez esta conexión y después tener que cambiarle solamente, por ejemplo, los ángulos, en donde, por ejemplo, el ángulo que me genera, digamos, el perfil respecto a la horizontal, yo quiero que, por ejemplo, varíe, entonces le digo que en vez de 60 grados alfa valga 45. Cuando yo le pongo a aplicar, ¿qué pasa con esa conexión? Automáticamente se asocia a ese ángulo, ¿sí? De esa manera puedo tener controlada toda la conexión. Entonces, la parametrización, ¿para qué me sirve? No solamente para facilitar el modelado y disminuir al máximo los tiempos de modelación e incorporación de estas conexiones en una estructura un poco más grande, sino que lo que me permite es tener un control de las estructuras, lo cual de esa manera tengo la verdadera certeza de que no estoy cometiendo ningún tipo de error, ¿sí? Bueno, acá por supuesto podríamos cambiar todos los parámetros. Imagínense que si nosotros tenemos un perfil doble T y yo le cambio, por ejemplo, nuestra altura de alma, vamos a hacerlo exagerado para que ustedes vean, le voy a poner 0.4 metros,
y yo le pongo aplicar, automáticamente la altura del alma cambia, ¿sí? Si quiero cambiar la altura del ala, por ejemplo, también a 0.4 y le pongo aplicar, fíjense que acá me está dando un parámetro, una advertencia que me dice que esas dimensiones no las puedo aplicar. Entonces puedo poner, por ejemplo, 0.3, 0.2, ¿sí? Y entonces, o 0.25, fíjense, o cambiar esa advertencia que me decía que no puedo aplicar. Entonces dentro de la lista de parámetros yo tengo un control también sobre mi estructura. Si le pongo aplicar, automáticamente cambia todo. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo lo que podría hacer dentro del programa es ponerle condiciones de borde, ¿sí? Le pongo condiciones de borde, por ejemplo, asociadas a las, por ejemplo, 3 puntas, ponerle algún tipo de cargas que yo traje de otro modelo y ponerla a calcular sabiendo cuánto van a tomar los valores en las superficies, qué valor de tensión vamos a tener, cómo se va a deformar, qué valores de corte vamos a tener. Pero también vamos a hacer un ejercicio muy interesante, que es poder aplicar esta conexión realmente a un modelo real, ¿sí? Entonces, a una estructura real generada capaz que con elementos barras. Para eso, lo que vamos a hacer es generarla como un bloque paramétrico. Es decir, teniendo la posibilidad de yo modelarla, directamente lo que puedo hacer es seleccionar nuestro bloque, archivo, guardar como bloque, ¿sí? Y de esa manera van a tener ustedes una lista de bloques paramétricos para insertar. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a hacer ahora es abrir un modelo nuevo para hacer un ejercicio rápido, dinámico, en el que voy a tomar, por ejemplo, una barra, que yo acá tenía ya generado un perfil H220, ¿sí? Vamos a poner aceptar, por ejemplo, y vamos a dibujar desde el punto central, por ejemplo, diferentes dimensiones. Entonces yo, para ir variando, ir iterando, por ejemplo, vamos a poner uno por acá, después voy a trabajar a 45 grados de esta manera, a ver si les parece. A ver, vamos a poner este. Y puedo ir generando esta estructura con perfiles HA, a las cuales voy a decir que están en este caso rotados 90 grados, ¿sí? Listo. Lo que quiero hacer, ya me imagino que verán lo que quiero representar. En este punto, que ustedes saben que son elementos barras, es decir, que son líneas únicamente con propiedades mecánicas, lo que quiero hacer es transmitir, digamos, toda esa conexión, incorporar esa conexión en ese punto. Por lo tanto, lo que a mí me conviene es generar una división para que el elemento barra termine justamente donde empieza la conexión. Y de esa manera lo que me conviene a mí es decir, bueno, selecciono todas las barras, las divido, ¿sí? A la línea o la barra, es lo mismo, con nudos intermedios o una distancia. En este caso le voy a poner una distancia desde el inicio, por ejemplo, a 1 metro. Entonces yo le voy a aceptar y borro absolutamente todas las porciones de las barras, ¿sí? Perdón, por acá, vamos a borrar todas las porciones de las barras, ¿sí? Listo, tenemos la barra generada. Y lo que me faltaría es incorporar la conexión y después terminar con los elementos de borde y alguna carga, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para insertar la conexión que vimos recientemente trabajando en un modelo aparte? Bueno, cuando yo genero un bloque paramétrico, lo que puedo hacer es abrir la lista de bloques paramétricos. ¿Cómo abro? Desde el administrador de bloques o desde archivo insertar bloque, ¿sí? Desde aquí ustedes saben que el programa cuenta con más de 1700 bloques paramétricos y la posibilidad, por supuesto, de que ustedes mismos se creen su propia fábrica y módulos de bloques, que es lo que nosotros hacemos todas las semanas, incorporando 2-3 bloques a nuestra página web. Y si se fijan, por ejemplo, tenemos acá el bloque de la conexión que acabamos de crear, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer ahora? Bueno, es muy simple. Yo lo que tengo que hacer es ir cambiando los parámetros, digamos, de lo mismo que hicimos recién en la lista de bloques. Pero para eso, antes, lo que a mí me conviene, por ejemplo, es o medir los ángulos o dejar algún punto estratégico para saber cuál va a ser el ángulo automático en donde el bloque tiene que incorporarse. Fíjense que yo acá puedo medir, tengo la posibilidad de crear una cota angular, por ejemplo. Entonces puedo medir los diferentes ángulos, y desde acá puedo medir el siguiente, como lo vamos a ver ahora. Fíjense, vamos a poner una vista unifilar. Y puedo medir el siguiente ángulo por acá, o vamos a ponerlo ahí, ¿sí? Entonces tengo 56,31 y 45 grados. Teniendo esta medida, que en realidad no me haría falta necesariamente, si yo con tener este punto después en el bloque lo puedo medir. Fíjense que ahora lo que vamos a hacer es aplicar el bloque nuevamente. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, lo que vamos a hacer es cambiar justamente los parámetros. Teníamos que hacer una lectura del perfil que nosotros tenemos, ¿sí? Yo sé que es un H220, por lo tanto tiene una altura del perfil. Fíjense cómo el bloque me dice qué es lo que yo estoy cambiando, la altura del alma, que es 0.21, ¿sí? Y el ancho de nuestra ala es 0.22. Después
nuestro espesor del alma tiene 7 milímetros y el espesor del ala, fíjense ahí como me lo señala el programa, tiene en este caso 11 milímetros para trabajar. Y después ya son parámetros específicos de la unión. Fíjense cómo la cota me va diciendo si yo quiero ir aumentando, por ejemplo, la longitud de la unión en 70 centímetros. ¿Sí? Puedo ir cambiando, por ejemplo, la longitud propia de la zona de unión, 0,40, 0,50 y demás, siempre teniendo un control. Si tengo un parámetro que se sobrepasa de otro, entonces lo vamos a poder absorber con los límites. ¿Sí? Y finalmente tengo que trabajar justamente con lo que serían nuestros ángulos, ¿no? Puedo cambiar absolutamente todo, la distancia desde el punto central hasta donde empieza la unión. Este es el parámetro de C. Bueno, y si seguimos así, por ejemplo, trabajar con el ángulo. Si yo el ángulo no sé perfectamente cuánto vale, en este caso que yo lo tengo medido, puedo poner 56,31 como un valor. El bloque me permite que con este botoncito yo pueda medir justamente lo que me dice por acá. Entonces me dice cuál es el vértice del ángulo, sabemos que es este por acá, cuál es el primer punto final, este de aquí, y el segundo punto final, este de acá. Entonces automáticamente alfa vale 56,31, que es lo mismo que nosotros habíamos medido anteriormente. Y el beta, que es el ángulo de abajo, directamente lo podemos poner en 45. Entonces automáticamente, bueno, fíjense cómo se pasaron al otro lado los ángulos. Fíjense cómo automáticamente tengo todo el control sobre mi estructura. Finalmente, por supuesto, puedo cambiar, por ejemplo, el tamaño de los pernos. Si yo quiero poner un perno de 1 pulgada, entonces puedo poner 25,4 y automáticamente se cambian las dimensiones. ¿Sí? Finalmente puedo tener un control de la malla de elementos finitos para tener mayor precisión en los cálculos. Una vez que yo he terminado absolutamente de configurar, si está todo correcto, recuerden que pueden girar el bloque, pueden decirle que los materiales y las secciones se unifiquen con los que ustedes ya tienen en el modelo. Lo que vamos a hacer es aplicar justamente el punto final, o sea el punto de origen mejor dicho, sobre el punto de destino, es decir, perfectamente donde quiero que mi modelo real esté. Lo único que tenemos que hacer entonces es seleccionar un punto de nuestro modelo, que en este caso es el centro de coordenadas, y si está todo correctamente le vamos a dar a aceptar. Claro, yo en este caso, como podría haber tenido también la longitud perfectamente creada, simplemente tenía que haber verificado cuánto es la distancia desde este punto a este, que sea 1 metro, pero para que ustedes también vean efectos de modelación, lo que puedo hacer es simplemente arrastrar estos nudos en el punto final, ¿ven? Entonces lo puedo arrastrar justamente a donde tengo el nudo para unir. Entonces ya ni siquiera tengo que trabajar con las cargas de un modelo simplificado, sino que directamente el programa le voy a poder aplicar las cargas sobre las barras. ¿Ven? ¿Qué me falta ahora para hacer un análisis final? Bueno, ¿por qué no ponemos las condiciones de borde? Un articulado, por ejemplo, con una condición de rigidez rotacional alrededor de X, para que no tengamos... Estamos trabajando en el plano en este caso, ahí está. Y finalmente, ¿por qué no aplicarle alguna carga como para que calculemos? Acá le vamos a poner, por ejemplo, no sé, 6 toneladas por metro esta barra, trabajando verticalmente, simplemente un ejemplo, para que ustedes vean cómo funciona esto de aquí. Una vez que yo tengo el sólido de contacto no lineal, que es lo que veíamos antes, fíjense que yo dentro de lo que es la unión, este es el otro modelo, tengo la capacidad de poner un sólido de contacto no lineal. Es decir, entender de que el contacto entre superficies puedo crearle un fallo si estas superficies se alejan y que realmente la conexión se tome, digamos, esa separación, ese alejamiento, digamos, que tengamos, lo tomen los pernos, el cortante y demás, como también así el contacto paralelo a superficies e incorporar, por ejemplo, algún tipo de fricción rígida con algún mu y demás de fricción, ¿verdad? Entonces, volvemos a nuestro otro modelo, ya teniendo todo esto generado. Fíjense cómo tenemos los elementos superficies y barras acoplados perfectamente. Voy a poner a calcular generar malla de elementos finitos, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora, no me dio ningún tipo de error, lo único que tengo que hacer ahora es poner a calcular mi estructura. Vamos a apagar un poco las cargas, vamos a apagar un poco las acotaciones y vamos a calcular en este caso, ¿sí? Entonces, al tener elementos no lineales, ¿sí? Tengo la posibilidad de tener incrementos de carga, en donde la carga la entendemos que se va generando por escalones del 20, 40, 60, 80 y 100%, en este caso porque tenemos 5 escalones. Y bueno, eso en análisis no lineales es muy importante para saber que la carga se va generando de manera incremental. Una vez que el programa termine de calcular, este es el solver,
vamos a poder analizar nuestra estructura. Entonces, lo primero que podemos hacer es analizar, por ejemplo, deformaciones, ¿sí? Fíjense esto. Miren cómo está trabajando la unión. Vamos a apagar la malla de elementos finitos, vamos a apagar nuestro modelo, y miren cómo, si yo quiero, puedo filtrar, por ejemplo, esta zona de la unión, y puedo verificar el estado de formación que tenemos sobre esta estructura. Como les digo, estamos haciendo un ejemplo, simplemente para que vean, y cómo se enlaza perfectamente los elementos barras con nuestros elementos superficiales. ¿Qué más podemos controlar? Bueno, por supuesto ya se imaginan que podemos controlar el estado tensional. Sobre este estado tensional nosotros podemos verificar, digamos, a qué nivel de estado tensional estamos trabajando. Por ejemplo, yo puedo activar el Surface, ¿sí? Y puedo decirle que me verifique, por ejemplo, esta superficie. Entonces, de esa manera el programa lo que va a hacer es un chequeo tensional, por ejemplo con tensiones de von Mises, y me dice que esa superficie no verifica por casi un 100% de excedencia, ¿sí? Entonces el programa me dice, bueno, ¿por qué acá no le ponemos a optimizar y verificamos cuál sería nuestro espesor? O cambiamos, por supuesto, la condición estructural. En este caso estamos haciendo un ejercicio muy simple, capaz que no sea lo ideal con semejante longitudes de barras, pero para que ustedes lo precisen mejor. Y finalmente, como les decía, pueden analizar todo tipo de... Vamos a poner la malla de elementos finitos para que vean un poquito mejor. Pueden analizar todos tipos de resultados, ¿sí? Tensiones, vamos a verificar tensiones básicas, sigma X, sigma Y, ¿está bien? Y de esa manera tener en cuenta cuántos son los valores de carga que tenemos sobre cada uno de los elementos. Entonces es muy simple, y lo que tratamos de mostrarles es que llegando al máximo precisión de modelación realmente sabemos cómo se va a comportar esa conexión. Entonces tratamos de todo lo que tienen factores de incertidumbre, tratar de justamente la posibilidad de modelarlo, saber qué es lo que realmente está pasando. ¿Está bien? Bueno, como frutilla del postre, como decimos acá, ¿qué podríamos hacer? Podríamos abrir un archivo de tecla una vez que nosotros coincidimos que ese sería nuestra conexión, verificamos, la dimensionamos y demás. Los perfiles en este caso son bastante grandes. Entonces lo que vamos a hacer es decir, bueno, ¿por qué no abrimos un archivo de tecla y hacemos el paso directo, ¿sí? Sin ningún tipo de exportación IFC, sino de manera bidireccional y directa, a todo lo que ocurre justamente desde nuestro modelo de RFM? Entonces, ¿qué hacemos? Podemos seleccionar todo, o directamente decimos, bueno, exportación directa a tecla. Teniendo abierto el programa de tecla, podemos ponerle sobreescribir si ustedes quieren, o anexar a un modelo que ya tengan. Le vamos a dar a aceptar, y automáticamente nos va a transformar todo eso que pusimos en superficie. Fíjense, el elemento viga, que es este de acá con sus respectivas secciones, y los elementos superficie con sus respectivos zonas de bulones y demás. Bueno, una de las ventajas que tiene tecla, por supuesto, es poder crear un renderizado correcto. Fíjense que yo puedo hacer una previsualización y verificar justamente ya en un renderizado óptimo lo que está sucediendo con esta conexión de acá. Entonces, automáticamente tenemos todo el trabajo que hicimos de RFM, el análisis finalmente, y poder llevar a nuestro programa de tecla, digo nuestro en el sentido que estamos trabajando con la tecnología BIM, y nos permite justamente poder hacer todas estas exportaciones. Así que, estimados, espero les haya gustado una vez más un nuevo video de RFM. Cualquier consulta, ya saben, nos pueden buscar dentro de nuestra página web o en el Facebook de Global Latinoamérica. Saludos y hasta la próxima.